El episodio de hoy es patrocinado por los estudios de la emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, y los casetes de don Benjamín Saldarriaga. Mientras se culturizan un poco, recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Los links están en la descripción en YouTube y en YouTube con un like, suscribida más campana y una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos de nuevo al Caseto, mi nombre es Carlos, su MC. Episodio número 83, Radio de Interés Público. Bueno, buenos días, Mauricio Cardona Ramírez. Mauricio Cardona, yo lo tenía guardado ahí, es que Carlos me mandó el contacto Mao. Yo no sé, yo soy tan malo como para esas abreviaturas. Un saludo a Carlos de Espectro, para que la próxima vez guarde esos contactos como es de Mauricio Cardona. Mauricio Cardona nos acoge hoy en su... Pues yo diría que, como le dije a Carlos de Espectro, este es como el hogar, porque ustedes pasan más tiempo ya en estos espacios, en su trabajo, que en la casa, creo yo. Entonces, sin duda. Nos reciben en su segundo hogar, por decirlo así, en la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte Pereira, la 97.7. Muchas gracias, Mauricio, por atender el llamado de este humilde podcast. Yo le digo así porque pues apenas estamos empezando. Llevo 2 años y apenas estoy empezando. No, Carlos, muchas gracias por invitarme a este podcast. No, pues aquí estamos, El Caseto, ¿no? El Caseto, sí. Es un nombre, un elemento bastante particular para nosotros los que vivimos intensamente la década ochentera. Esa década de los mixtapes, Sí, de los que uno grababa, pues valiéndose uno de la emisora, y uno rezaba que el locutor fuera un poquito respetuoso y no metiera la cuña cuando se iba a acabar la canción o antes, y entonces uno para grabar y uno era ahí como, uy, y ahí le daba... No, y eso se hacía a propósito. ¿Sí? Sí, claro, para que precisamente en esas grabaciones de esos casetos que uno rotaba inclusive con amigos, claro, o los copiaba, quedara ahí la marca de la emisora o la voz del locutor que identificaba una emisora. Claro, eso se hacía con ese propósito. Ya, cuando era una canción exitosa, digamos que fue lanzada por X emisora, pues entonces había que tener como ese respaldo de marca ahí, porque nosotros fuimos, por decir, la que la sonamos primero, entonces vamos a regarla así, porque sabemos que la gente iba a estar como grabando, digámoslo, de alguna manera. Bueno, uno siempre le arrea la madre al locutor, pero pues uno ya sabe, ya después de tantos años, después de más de 30 años, nos damos cuenta de que era una cuestión premeditada y que les tocaba también pues como para poder meter... En esa época la radio, ¿vos crees que tenía esa necesidad de llegarle a todo el mundo o ella tenía su propia... ella misma se hacía su propio mercadeo? ¿O ella se necesitaba para que, como promocionar el dial, para que la gente se pegara ahí con lo de los premios? ¿Vos crees que o es como hoy en día con los canales de YouTube o con los podcasts que uno tiene que igual hacer la cuña y tratar de que le llegue a mucha gente? ¿O ella llegaba por sí sola? No, yo creo que la radio por sí sola tuvo una evolución muy interesante a lo largo de la historia, porque la radio se convirtió desde que nació definitivamente en un elemento que acompañó al ser humano o a los habitantes de X o Y población, a la misma humanidad. Y gracias a la radio, pues obvio conocimos muchas cosas, muchas noticias a nivel internacional, cuando hablamos pues de la onda larga, etcétera, onda corta. SW y todas esas bandas otrora fueron muy importantes para el desarrollo mismo de la sociedad. Entonces yo creo que la radio sí tuvo una evolución muy interesante en ese sentido, en acompañar a las familias en su momento, a la evolución histórica de las mismas naciones, etcétera, hasta que llegamos pues a tiempos modernos donde se ha transformado la radiodifusión a lo que pues hoy estamos viviendo, ¿no? Ya con el apoyo y el acompañamiento de las tecnologías digitales. Y entonces en ese orden de ideas, Mauricio, ¿cómo llegó la radio? ¿Cómo llegó la radio a vos y cómo vos llegaste a la radio? Digamos, ella como de niño esos recuerdos que tenés, o sea, ¿tenías esa idea de la radio como un acompañante o era simplemente algo ambiental que estaba en tu niñez pero no era como tan relevante? ¿O qué? ¿Y vos cómo después llegaste a ella? No, mira, yo creo que sí, la influencia de la familia tiene mucho que ver en ese desarrollo, esa percepción en la niñez, ¿sí? Mi mamá escuchaba radio permanentemente, emisoras, yo recuerdo mucho Caracol, recuerdo mucho emisoras musicales en ese momento,
También cuando estaba con mi papá, él escuchaba mucho radio. De hecho, escucha mucho radio actualmente. Me dice que trasnocha escuchando radio, como muchas veces nosotros lo hicimos. Y la familia en general siempre escuchó radio. Entonces, digamos que desde muy pequeño yo escuchaba y quedé, digamos, capturado por esos sonidos que escuchaba de más allá de un simple aparato desde donde se emitían, y me empezó como a inquietar ya, digamos, en la época adolescente, cuando comenzamos ya como jóvenes a escuchar esas emisoras del momento, Musicando FM aquí en el dial 100.7, era una emisora en ese momento que marcaba mucho a esa generación adolescente que estábamos pues creciendo, desarrollándonos. ¿Te acuerdas qué ponían? Claro, muchos clásicos, lo que llamamos ahora, o se llamó siempre música anglo, que era música en inglés, ¿sí? Baladas, algo de heavy, de esas agrupaciones ochenteras, ¿cierto? Estamos hablando de principios mediados de los 80. ¿O de acá de Pereira? Sí, yo nací acá en Pereira. Sí, criado en Pereira. Y entonces, claro, escuchábamos todas esas bandas. Uy, qué chévere ese sonido. Veracruz Estéreo, que comenzó también en el 84. ¿Y a veces vos llegaste a hacer ese parche con los amigos de reunirse alrededor de la radio y escuchar un rato un programa en particular, sí, o claro, lo hacías individualmente? Claro, en la casa en las tardes poníamos, por decir, Musicando, que después se transformó en Radioactiva, y escuchábamos rock en ese momento, rock, pop, y bueno, todas esas tendencias, esos éxitos que nos presentaban en su momento, que llegó esta canción nueva de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, esa oleada que también vivimos, de la famosa oleada New Wave. Y bueno, y todo eso. Entonces, claro, los amigos se arrimaban a la casa y escuchábamos música. Pero digamos, ¿esa era una cuestión ¿era tu gusto particular, o vos crees que en ese momento la radio era un poquito más cosmopolita, en el sentido de que era una radio muy popular y aún así ponía música de afuera, que no sé si es mi percepción, pero hoy en día no se nota tanto? Ahí, pues, contando con las emisoras culturales, las emisoras públicas, que tienen como un énfasis más en ese sentido. Digamos, las emisoras privadas hoy en día no tienen como ese, o no sé, por lo menos donde yo vivo no llegan a emisoras, uno ya encuentra otro tipo de parrilla muy diferente. Yo no sé, a mí me da la impresión de que en la época era como más cosmopolita la cosa, o sea, se escuchaba como más, y todo el mundo escuchaba pop, escuchaba rock, escuchaba baladas y así, no era como tan raro como hoy en día. Pero yo pienso que la calidad con que se hacía la radio en ese momento. No había tanta tecnología desarrollada. Entonces la radio se hacía con calidad y con pasión, realmente. Entonces el locutor, el programador, le ponía a eso, digamos, que sentido común de qué era lo que la gente estaba viviendo en ese momento. Entonces un programador recibía la música y la escuchaba. No era como ya en años posteriores al programador simplemente le daban de pronto dádivas, y eso pues no es un secreto. Ponme esta canción, ponémela a sonar en la rejilla de programación, la famosa payola. No, yo creo que en ese momento habían programadores, o existían programadores y locutores que le ponían como sentido común a la radio, qué es lo que la gente realmente quiere escuchar afuera, y lo hacían en las presentaciones con pasión. Había una investigación previa del locutor sobre el artista, cómo se hizo el álbum. No sé, me parece que era otra magia muy diferente a lo que, con mucho respeto de los muchachos que ahora están haciendo radio en emisoras comerciales, pues digamos que han implementado otros formatos que pues seguramente... Yo lo que vos decís lo veo como más como melómanos. Era un melómano poniendo música para otros melómanos, ¿no? Y de pronto picándole el bichito, porque yo creo que mucha gente se pegó a esa onda de coleccionar discos, de saber de los artistas por los mismos manes que seguían en la radio, porque esa gente tenía eso, ¿cierto? Hacía el esmero, pues, como de investigar y todo eso. Y entonces, trasegar ahí, ¿cómo llegaste a la radio vos? Bueno, entonces yo precisamente escuchaba a los locutores de la época de esas emisoras juveniles, y yo decía, tan chévere que estos manes hablan ahí. Yo recuerdo mucho también que iba a los desfiles de las fiestas de la cosecha acá en Pereira, las carrozas, las comparsas universitarias de esa época, que eran un atractivo muy interesante en esas fiestas. Y entonces uno veía los transmóviles,
¿Recuerdas los transmóviles de las emisoras? RCN, Caracol. Y uno veía a los locutores en la parte de arriba, porque eran unos vehículos adaptados especialmente. Como esos como los de la Vuelta a Colombia. La Vuelta a Colombia. Como los de la Vuelta a Colombia. A los lados y van transmitiendo. Y entonces los locutores arriba y tal, con audífonos y todo. Y a mí me parecía eso muy chévere. Y yo, uy, qué bacano esos manes ahí, a ver, y viendo y hablando cosas y viendo que el desfile, qué tales. Y entonces, claro, yo no sé cómo fue que conseguí un radiecito de esos portátiles y yo, entonces me iba a ir a ver a los manes de las transmisiones. Como hace la gente en los estadios, como hacía mucha gente que llevaba un radio, yo nunca entendí esa vaina. ¿Y cómo lo hago? No, yo lo hago, yo todavía lo hago. Que va al estadio. Y escucho la transmisión. Pero bueno, ¿y cuál es el truco ahí? ¿Cuál es la magia de eso? Yo no entiendo si está el partido ahí, porque necesitas a la persona ahí que te diga porque no sé, quién la lleva, quién la pasa. Es algo que capta como la atención de cómo se va describiendo. Es que además es un talento muy genial el que tienen los locutores o los narradores deportivos, de cómo van hilando toda esa historia que usted está viendo como una película, cómo la va hilando, pero en tiempo real. Entonces, para nosotros que nos gusta este tema de la radio... Claro, porque es que es una capacidad, ¿cierto?, de tener esa elocuencia, esa facilidad de la palabra, claro. No repetir, no caer, no quedar en esos baches. Y ese diccionario mental de sinónimos. Es una locura. De juego de palabras. Hay que ir un día al estadio con el radio a ver qué se siente. Claro. Y entonces, claro, yo salía con mi rayecito a escuchar a ver qué están diciendo los claro, sí, vos no podías percibir eso desde allí. Que estaban y chévere y lo mismo, pasaba la Vuelta a Colombia, entonces yo me ya esperaba que pasaran los transmóviles. Yo me acuerdo, y todo. Bueno, de pronto en la ciudad la Vuelta cuando entraba era muy, muy vistosa por las calles y todo, pero yo me acuerdo que mi papá me llevaba a mí a ver la Vuelta a Colombia, pues, y salíamos a la vía principal y me parecía la tontería más grande porque era un viaje largo y pues una espera larguísima y pasaban los fugados y después el pelotón y ya, bueno, vámonos atrás para la casa. O sea, de verdad, yo no entiendo ese deporte. Era más la espera que para ver. Ese deporte, pues yo creo que es para eso, para escuchar en radio, para ver en televisión, pero eso no tiene sentido. O en una montaña que uno los ve abajo como van subiendo, pero el resto es una tontería. Pero mira que... pasaban y ya. Claro, pero mira, por ejemplo, el papel que cumplía la radio en esa época de convocar masas. Claro que en esa época usted, era eso, con el radio y en la carretera esperando. Y usted los veía lo que se demoraban. Y ya vienen en tal parte y 3 segundos. Entonces usted más o menos calculaba, ya voy a salir. Ay, qué plata. Era muy chévere. Y entonces, bueno, volviendo a la historia, yo comencé en la casa, mi mamá había comprado un equipo de sonido grandotote. Ajá. Y yo no sé, yo empecé como a ensayar y entonces yo aquí en un casete tenía una canción, aquí en la otra casetera otra canción y yo empezaba, bueno, aquí estamos en no sé qué, yo tal vez decía radioactiva, cualquier cosa que me había influido en esa época. Y bueno, y voy a presentarles tal canción y y yo ponía la canción y así. Pero ni grababa ni tenía micrófono, simplemente era la dinámica de cambiar y todo. Uy, pero bacano. Y entonces yo, digamos que ¿te llegaste a grabar de pronto en algún momento casetico y lo puse a rec y para escuchar después como cada... para escuchar después. Tan bacano. Y no. Usted sabe que uno escucharse uno mismo y en esa época pues de las adolescentes. Más atrofiantes. Cambio de voz, una locura esa época. Uy, esa época es tétrica, ¿no? Esa es la época más turbia porque uno está cambiando de voz, los barros y todo, y es la época donde uno más quiere tener novia, andar con peladita y todo. O sea, todo confabula en contra de uno, Mauricio. Sí. O sea, uno no sabe nada, habla así todo, lleno de barros. Saluda a la muchacha, hola, ¿cómo estás? Sudando. Oiga, no, sí, verdad, nosotros los hombres nos toca duro, definitivamente. Y entonces... entonces siempre me gustó el tema de la radio, digamos, desde esa época. Y bueno, yo era de los que también llamaba a las emisoras a participar en concursos y todo el cuento. Bueno, cuando llegué al colegio, Fabio Vázquez Botero, promoción 1995, cuando en ese último año que había que hacer ese tema de trabajo social fue... sí, que le tocaba a uno cumplir unas horas. 40, no sé qué. Fuera eso en... Sí, entonces yo en el colegio, yo monté un proyecto a las directivas, le dije, yo quiero prestar servicio social, pero montando una emisora acá en el colegio. ¡Ay, qué bacano! Entonces... en los parlantes en el interno. Claro, porque yo ya había visto que había parlantería.
y había un equipito allá, eso no lo usaban. No lo usaban sino para mensajes, por favor, hoy salida a las 10 de la mañana. Reunión separada, esa es la mejor de los mensajes, ¿cierto? Sí, ya, listo. Entonces yo dije, no. Que el profesor no vino tal, entonces el grupo tal, 10, no sé qué, en el recreo. Sí. Y entonces yo con un grupo de amigos, y aquí menciono, ¿sabes a quién? A Alexander Rodríguez, a quien conocemos ahora como Chatarra. Y yo siempre, pues, digamos que tuve esas inquietudes de conexiones, de cómo se conecta este cable allí, de mirar por detrás los in, los out, y bueno, y uno empieza como a cacharrear. Sí, hace daños, pero pues ahí va aprendiendo, sí, dañándose se aprende. Va aprendiendo y bueno, tenía esas inquietudes, y entonces yo vi que ese equipo servía para montar realmente ya una emisora, entonces me reuní con unos amigos, entre ellos, te estaba comentando, Alexander Rodríguez, a quien conocemos hoy como Chatarra de Shadows and Chaos, ha estado acompañado a Twilight Glimmer, baterista. Ya. Sí. Él estudiaba conmigo. Entonces... ¿Qué apodo Chatarra? Yo no sé por qué le pusieron pues por así lo del después. Metal. Por lo del metal y se asocia a la chatarra, pues que la chatarra siempre se compra. Hombre, después le pusieron así. Sí, Chatarra. Bueno, entonces con Alex y otros amigos comenzamos a hacer el tema de la emisora ya. Entonces en los descansos la idea era sonar la música, obviamente éxitos que escuchábamos en las emisoras, pero un parche, grabados en casetes, por supuesto, pero Alex tenía ya pastas, yo no sé el hombre cómo conseguía pastas, y yo recuerdo el hermano que mayor, apareció por allá después con Nevermind, con algo de Motley Crue. Y entonces pensábamos, y esa aplicación tenía tocadisco y todo, tenía todos los fierros. Y entonces, sí, claro, porque era de esos equipos viejitos. Ajá. Entonces, claro, ahí y sonábamos temas. Y entonces los profesores, no, pero ese rock tan pesado, no, que no, es un rock pesado. Y nosotros empezamos allá a sonar rock, hermano, se imaginan nosotros la mentalidad. Bueno, y eso que Pereira es liberal, pues, entre comillas, sí, ¿no? Pero pues, aún así, como eran Manizales, no hubieran podido montar eso. Puro bambuco. Nos hubieran, mejor dicho, de una vez, no monten otro proyecto, miren a ver, se van por allá para los barrios a visitar. Y entonces ustedes presentaban la canción, claro, y lo que duraba el descanso, que era media horita, 20 minutos. Sí, eso era como media horita. Entonces, y también nos creamos pues el famoso tema de interacción con los oyentes afuera de enviar mensajes. Entonces, claro, la emisora, digamos que estaba ubicada en el salón, en el aula máxima, en un saloncito, en un espaciocito. Y entonces nosotros, bueno, los que quieran enviar mensajes a sus compañeros de clase o de otro salón, tal, aquí los vamos a esperar. Y entonces se hacían filas para que todos con sus papelitos. Todos con sus papelitos ahí. Todo el descanso esperando para un mensaje tan bacano. Que besos y que te amo y no sé qué y cosas. Y te cuemes y que le mandó saludos no sé qué a quién. ¿Qué colegio era ese, perdón? Fabio Vázquez Botero. Fabio Vázquez Botero. Eso fue en 1990. Tuvo que haber sido 1995 porque fue el año en que salimos todos. Qué bacano. Esa generación. Y entonces, Dos Quebradas. Y entonces, eso fue, digamos que exitoso en ese momento. Y entonces ya los profesores, venga, digan por la emisora que por favor no se vayan a las 12, sino que esperen un momentico los de 10B. Ya empezaron a prestar el servicio social. Empezamos a prestar servicios sociales ahí. Y así, entonces digamos que fue chévere esa experiencia. No, muy bacán. Porque eso como que nadie lo había hecho en ese colegio. Bueno, nosotros ya a los de grado 10º les entregamos el proyecto, hasta ahí supe, inclusive eso tuvo una publicación. Ustedes lo dejaron como herencia, pues bueno, ustedes miran si siguen y además digamos que aprovechamos para pagar ese servicio social con algo que nos gustaba, porque los que estábamos ahí mataron, nos gustaba ese tema. Y entonces, bueno, al siguiente año, con un par de amigos, Mauricio y man Lisandro, Mauricio tenía un contacto en una emisora comunitaria, de las recién fundadas emisoras comunitarias de esa época, que se llamaba Fantasía Estéreo, 92.7, si no me equivoco, era el dial, en el municipio de Quimbaya. Quindío. Entonces, con Mauricio
y Lisandro, digamos que alquilamos un espacio en las tardes de los sábados y domingos allá después de las 2, como una especie de magazine. Entonces nosotros también nos reunimos y él me dijo, ¿por qué no montamos un programa? Vos allá? Inicialmente lo hiciste por cariño y por ese hobby que tenía en ese momento. Era Exacto, un hobby, ¿no? Te un gustaba hobby. y te sentías bien haciéndolo. No era porque yo voy a ser una estrella de radio, voy a trabajar en eso. De hecho, no me gusta el tema así de protagonismo ni nada de esas DJ, cosas. Así. No. Y Con las groupies. de hecho, muy pocas veces yo pues hago como cosas así en cámaras y eso. Soy muy malo para eso. Bueno, muchas gracias. Soy muy malo para eso. Por haber botado un poquito ahí la pena. Sí, inclusive aquí en la emisora le han apostado mucho al tema de cosas visuales. Tratar de hacer como cosas. No, sí, vos me, es como me a lo gusta Julito. más como el tema de la magia de la radio, de lo que hay como detrás de lo que se escucha, ¿cierto? No, pero de todas maneras la cara del Santo del Milagro, hombre, Mauricio, no hay nada como pues uno conocer a las personas, porque, oiga, eso sí es bien particular lo que vos decís, o sea, la imaginación que uno tiene alrededor de la voz de alguien, cuando uno los conoce, uno se imagina a otra persona, claro, es bien loco eso. Es una magia muy diferente. Sí. Pero no, poco a poco ahí como que nos vamos adaptando a todo. Entre unos 20 años ya podemos hacer programas completos para colgar en la plataforma que esté en su momento. Y entonces estabas en esa emisora comunitaria. Sí, entonces empezamos a ir. Entonces viajábamos los tres desde Pereira hasta Quimbaya cada 8 días. Entonces nos íbamos el sábado por ahí a las 11 de la mañana. Llegábamos allá. Listo, montábamos el programa pues como lo íbamos a hacer, cada uno tenía pues un rol especial. Yo casi siempre hacía el tema de controles porque siempre me gustó también la parte de equipos y de cómo se manejaba todo eso, la mezcla, de tirar esto allí, tirar esta cartuchera, etcétera, etcétera. Y también obviamente pues hacía locución, presentaba una cancioncita, yo trabajaba más que todo el tema. Pero ese rock. era más que como la producción, ahí atrás como Exacto. en la parte técnica y todo, pero también te hacías ese... Exacto. Pero muy bacano. ¿Y eran 3 amigos? Eran unos 3 amigos. Entonces estuvimos casi todo ese año allá, ¿verdad? Sábados y domingos, viajábamos sábados y domingos. Y y entonces... Las 6 se acaba el programa. Eso, no, pues imagínate, eso es un rating, pero yo creo que si hubiera llamado a alguien, no, aquí tenés eso, no sé qué... Pero sí, entonces pegó. Claro, porque digamos que son de... ¿Y el programa tenía un nombre? ¿El programa tenía un nombre? Ay, la verdad no recuerdo cómo se llamaba ese programa. Recuerdo la emisora Fantasía Estéreo, pero era una revista, un magazine muy variado. Yo inclusive a veces contaba chistes. ¿Se imagina? Pero eso es bueno para contar chistes. No, yo creo que soy malísimo, pero... pero se le metía y todo. Pero contaba chistes y bueno, dejas digamos, bobadas que uno se inventa en su momento ahí al aire y bueno, y listo. Y bueno, la gente llamaba y solicitaba canciones, también opinaba cosas y bueno, etcétera. Y bueno, esa experiencia, digamos que casi fue un año allá que sirvió de alguna forma pues es una escuela. Para yo empezar también allá a buscar cómo me iba yo a vincular acá en Pereira con algo, ¿cierto? Resulta que una vez yo vi en el periódico que se había abierto un concurso para operador de audio en la emisora cultural de Pereira, Antonio Cañarte. Pero pues obviamente como esto es una entidad del Estado, pertenece a una entidad del Estado, en su momento a una entidad descentralizada, entonces hay que hacer unos pasos, claro, hay que concursar. Como contratación pública y todo eso. Hay que concursar, sí, era un concurso abierto y entonces usted se postulaba, si cumplía los requisitos previos de formación, pues podía dar el siguiente paso que era un concurso ya práctico y después entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Yo dije, averigüé, fui a la emisora, estaba ubicada allá en el edificio en la antigua estación del ferrocarril. Que la rehabilitaron, que muy bonito. Sí. Hay algo de escena ahora. Emisora. Ahí era la emisora. Entonces yo fui a averiguar y sí, debe hacer esta documentación, listo. Yo hice todo y afortunadamente, digamos que tenía esa experiencia allá. Claro. Y yo fui al colegio y porque era uno de los requisitos era como experiencia como técnico operador de audio. ¿No? Vos entonces valiste de esa, claro, mira lo del colegio. Claro, y lo del colegio también fui, yo hablé con el rector. De alguna manera. Creo que el rector ya falleció. Vea que ya estoy progresando, rector, vea que no veo los casos perdidos. y me dio la certificación, y bueno, yo la documentación y todo, y concursé, pero perdí, porque ya había otra persona vinculada a la emisora y era el cargo que estaban ofertando a concursos, sino que tenía que ser público para poder, digamos, obviamente él ganó porque ya tenía el conocimiento, ya sabían y habían
en el examen salieron unas preguntas muy específicas de la emisora que yo no conocía en ese momento. Que era como un poquito direccionada, sí, claro. Ahí la cosa. Entonces, no era tan abierto el abierto, concurso. Es que tenía los famosos conocimientos específicos. Eso, sí, que solo esas preguntas, solo la respuesta la sabe el que va para ese cargo particular. Listo, no hay problema. Las ventajas de la contratación. Y el que ganó el titular fue José Luis Mota. De los hermanos de acá, de los Mota Quintero de acá de Pereira, que han sido toda la vida de radio, que el hermano Lisandro. Es como un clan, pues, Carlos Mota, sí. Entonces, de locutores. Y entonces José, una vez, entonces yo a mí hablé con él, lo conocí, bueno, y tal. Y yo, no, sí, chévere. Cuando una vez, bueno, la cosa quedó así, yo, bueno, vamos a mirar qué sí, voy a empezar a estudiar y bueno, Y una vez yo me veía mucho con el hermano de él, con Lisandro Mota, ahora está en la FM. Ajá. Entonces yo porque él, digamos, tenía una novia muy cerca donde yo vivo. Entonces yo me encontraba con él y yo, hola Lisandro, ¿qué más? Y yo hablaba con él a veces mucho. Y una vez me dijo, es que mira que mi hermano lo está buscando a usted. Y yo le dije, sí, y eso, es que sí, vaya a la emisora a ver para qué será, vaya. Y entonces yo le dije, listo, Lisandro, muchas gracias. Y al otro día me fui para donde José, que estaba allá en la... Hola, José, es que yo aquí pensando, hermano, ¿usted por qué no habla con César? César Betancourt era el director de la emisora en ese momento. ¿Y usted por qué no habla con César? Que usted quiere aprender cómo es el manejo acá de la emisora, de los equipos, para que nos haga los reemplazos. Como una especie de reemplazo. De supernumerario. Supernumerario, una vaina así. Entonces, que usted quiere aprender y bueno, aquí entre todos miramos a ver si le enseñamos. Y yo le dije, listo. Y efectivamente yo hablé con César y me dijo, bueno, ¿y usted qué tiempo tiene para que venga? Y yo le dije, bueno, no, yo en este momento estoy estudiando comunicación, pero tengo este tiempo en las tardes. Y me dijo, listo, cuadremos horario ya. Y eso fue muy, muy disciplinado. Sí. Iba por las tardes de 2 a 6, 7, 8 de la noche a aprender. Entonces aprendí cómo eran los equipos, cómo se manejaban, cómo era el tema de las cartucheras, donde se manejan las promociones, con cuñas, pues, comerciales, y todo eso. Y verdad, y me empezaron a dar turnos de reemplazo de descanso de los muchachos, de los operadores de esa época. Estamos hablando de 1997. Yo llegué en abril de 1997 a la emisora ya a todo ese proceso. Entonces ya empecé a hacerle los reemplazos, después que vacaciones de fulano, del otro. Entonces ya empecé a hacer los reemplazos de vacaciones, hasta que ya fue quedando una vacante, ya me contrataron y ya fui poco a poco, digamos, como ascendiendo en esta emisora. Pero qué bacán. Y ya después empecé yo a hacer programas acá, hacer locución, grabar promociones, etcétera. Y estabas en ese momento también estudiando pues comunicación social. Sí, ahí ponías en práctica, o sea, estabas adelantando mucho camino en ese sentido, ¿no? Sí, pero llegó un momento en que yo estaba estudiando comunicación social, llegó un momento en que ya o era estudiar o la emisora, porque entonces, el tiempo ya no te daba. Ya no me daba, no, porque había que cubrir turnos. No, claro, por la mañana, por la tarde. Clases y cuando eso no había computador sí, ni que nada. nos dejar pregrabado, no tenía que ir en vivo, o sea, todo analógico y va esta canción de este CD o esta obra de un LP y había que estar pendiente del LP y todo. Eso era, no. Entonces no yo pienso que tomé la mejor decisión. No me podía dejar el aparatico de Homero. ¿Se acuerda cuando lo pusieron a trabajar remotamente porque era muy gordo? Sí. Que era un aparatico que hundió. No había el botón, pero el aparatico lo hacía. No había. Entonces, entiendo. Yo pienso que tomé en ese momento la mejor decisión, seguir con la emisora y bueno, ahí se me abrieron muchas puertas. Afortunadamente, digamos que estuve ya después en otras emisoras, pero en otro tiempo, digamos, extra, ¿no? Cumpliendo pues primero las obligaciones y responsabilidades con la emisora cultural, y también estuve vinculado con Ecos 1360, hacía un programa por las noches en otro tiempo. Leía, después me llamaron a leer noticias en Colmundo Radio con Lionel, así por ahí estuve haciendo unas cositas con Radioactiva, pero en la segunda época, no en esa primera época después de Musicando, sino cuando después se refundó Radioactiva como Planeta Rock Pop. Por ahí acompañé a los muchachos a eventos y hacíamos remotos de unas cosas que montamos en colegios, y gracias
a la emisora realmente fue que empecé. Y entonces, por ejemplo, vos de esa radio que te acordás cuando vos entraste como en esos 90s y ya como para 2000s, esa década finalizando y esa década siguiente, pues ¿cómo la sentís a esta, por ejemplo, digamos de 2010 para acá? Esa evolución, ¿cómo la has notado en cuanto a la radio? La radio que nos decías pues ahorita que digamos antes la gente era más melómana, por lo menos los que producían radio eran más melómanos, se interesaban más por transmitir, más allá de poner una canción, era transmitir como una información alrededor del artista y eso. Y entonces dices que hoy en día de pronto es una cuestión más comercial. Sin embargo, pues hay emisoras que rescatan todavía como ese melómano, ¿cierto? Y que son las que uno se pega, generalmente que las públicas. Vos que pronto notas como diferente ahí en ese trasegar de esas décadas, 90s, 2000s y ahorita. Bueno, yo pienso que de todos modos la evolución de la música sí se ha tenido que ver en eso y como en el mismo sistema de la sociedad, de todos los hechos que pues hemos vivido. Porque la música, digamos que se volvió para mí como más plástica, más, digamos, de hacer y producir un éxito. Necesito producir un éxito. Entonces se consiguen los músicos se consiguen al mejor productor del momento, al productor de moda. Vea, yo quiero un éxito así, bueno, no, eso tiene que ser así, y hacen el éxito. Y fíjate que escuchaba en estos días un rapero famoso que dio un dato bien interesante, que digamos, cuando el artista no se define independiente desde un principio ante las disqueras, que casi todos los artistas que están en esos conglomerados grandísimos, pues las super disqueras que son gigantes, por lo menos en Gringolandia, y yo me imagino que también toca Latinoamérica porque antes es dueña pues de todos los artistas, se puede reunir un montón de gente en una sala a decidir cuál es la canción. Entre esos mucha gente que escribe, por eso entonces uno cuando entra a los créditos de una canción, yo alguna vez no sé por qué medio para ver como las letras de esta señora Karol G, y uno encuentra en digamos el autor un resto de gente. No te miento que yo encontraba hasta 10 personas diferentes, nombres diferentes como propietarios de esa canción, y entonces uno piensa 10 personas para escribir una canción, entonces cada uno pone un estribillo, yo no sé cómo es eso, pero entonces parece que todo eso lo hace la disquera en ánimo de crear ese producto, lo que vos decís, ese vaso desechable o ese consumible que es ya de consumo rápido y sáquelo porque... Pero me pareció bien particular eso. Uno siempre creyó que, pues como los artistas que uno escuchó que ahí estaban en no sé, el grupo tal, y entonces compositores y eran Nirvana 3, ya. Pero eso es un resto de gente. Es como decir, produciendo en masa algo, varios para producir una vaina ahí. Eso se volvió una fábrica de éxitos y de fortuna. Porque cogen al artista, lo maquillan, o sea, lo ponen en un estado que no es inclusive ni él. Le dicen, usted tiene que inclusive caminar así, usted tiene que moverse así en las cámaras, o sea, es una cosa loca. Todo está milimétricamente formateado. Para causar ese impacto, para generar ese impacto en la sociedad o en los seguidores, por decir. Es una cosa, entonces a eso se dedicó la industria de la música, a fabricar éxitos. Pues cuando sentiste como en ese, si tenés como una fecha, un año que vos decís, esto aquí empezó a tornarse ya diferente. No, sin duda después de 2000, sí, desde 2010, yo creo que esto ya se dañó del todo, pues para mí, ¿no? Obviamente yo respeto mucho los que tienen otros conceptos musicales muy diferentes. Yo aquí en la emisora tuve una formación musical muy amplia, de mucho rigor además con el tema de lo cultural, de lo bien hecho, ¿cierto? Y lo puedo hablar en todos los sentidos, pasando por el rock. A mí me sorprendió, por ejemplo, hace poco, hace algunos días inclusive, o tal vez un mes, que Yes vuelve y publica un trabajo discográfico con la calidad de Yes en su momento, así sea digital, y bueno, ahora que se volvió de moda otra vez el tema de los LPs. Los LPs están cogiendo fuerza de nuevo, sí. Pero, o sea, es espectacular volver a tener a esas agrupaciones produciendo lo que realmente fue Yes, no digamos dejándose tal vez influir por tendencias modernas y por el tema de, obviamente aprovechando mucha herramienta tecnológica, pero
por temas de marketing, pues que van más allá de lo que realmente puede ser la esencia de una agrupación o una filosofía de una agrupación. Entonces me parece que muy chévere como eso, y desde el 2010 para mí todo eso empezó a dañarse, a tener otra tendencia muy respetable. Sí, claro, pero pues tampoco es tirarle el agua sucia a las nuevas generaciones ni nada de ese cuento, pero vos aquí poniéndonos el traje de Nostradamus, ¿vos crees que de pronto los años que viene la gente, no vamos a decir involucionar, pero van a empezar a rescatar? Porque eso también sí se puede notar, que en este momento los años 90 están teniendo como un revival entre la gente joven, los pelados muy jóvenes, y en ese sentido yo creería pues que la respuesta, por ejemplo, al disco, a la pasta, al LP, ¿no? Eso ha cogido una fuerza, uno ya lo encuentra otra vez en las tiendas de discos, las bibliotecas, pues más que todo en las librerías, ¿no? Pastas de 150,000 pesos, claro que no, pues no, tampoco. Entonces, ¿vos crees que de pronto puede haber como un retorno a esas cosas análogas, a esas cosas como las cosas bien producidas? ¿Será que puede dar ese caso que la gente se cansa de tanto plástico, de tanto desechable, ¿será que eso podrá pasar o vos crees que esto sí vas para el traste, vas para abajo? Y ahorita como que estábamos hablando de la inteligencia artificial haciendo todo, ¿vos crees o la humanidad no tiene salvación? Yo pienso que tal vez no salve la inteligencia artificial o qué. En esos días vi un aparato, un router ahí, que es que jugando Tetris, o sea, jugando el tricky que uno jugaba de circulito y X, es que la inteligencia artificial, pero no, pues, o sea, el bicharrejo ese hizo una movida que no, o sea, se salió del cuadro para cumplir las 3 en línea y se salió en el cuadro y que queda la inteligencia artificial, pues robó, hace lo que quiere, ¿no? Yo no sé. No, yo no sé si vamos a regresar a cosas del pasado. Lo que sí estamos viendo es que estos artistas nuevos, muchos de los artistas nuevos, no todos, reencauchan muchas cosas de los 80s y de los 90s. ¿Han notado eso? Sí. Escogen una canción que fue éxito y digamos estos pelados de ahora no saben ni qué es eso, que fue un éxito o un one hit wonder como se dijo en la época. Y entonces estos artistas, muchos cogen esos éxitos, los transforman, sintetizadores, cosas electrónicas, etcétera, o inclusive bandas, y listo. Y entonces ese es el éxito de tal artista y lo lanzan como si fuera el éxito, pero no hay nada realmente, digamos, creativo detrás de lo que fue realmente ese éxito en su respectivo momento. Entonces, muchos artistas están reencauchando canciones a su estilo y en el caso de la tecnología, pues yo no sé si va a haber otro revival, como usted decía, hacia eso, no sé. O como un renacimiento, digámoslo así, como en la época, pues, que vino el oscurantismo, hablando de esos periodos de la historia, el oscurantismo, y llegó el renacimiento, como ese respirar de nuevo, como, ¿cierto? Hasta salir como esas pestes. De hecho, eso hasta en la arquitectura se notaba, ¿no? La arquitectura. Y en la música. Y en la música, la arquitectura era muy oscura y muy cerrada, la arquitectura del oscurantismo, eso en el gótico y todo. Y la arquitectura renacentista abrió espacios más vitrales, más luz que entrara, porque pues hasta por cuestiones de salubridad se notó mucho en la edad pues media, que dicen que pues claro, la peste negra, todo eso. Entonces creería yo que de pronto hay esperanza, pero bueno, no dejémosle eso. A lo mejor va a haber también una transformación y estamos viviendo ese proceso, ¿cierto? Y para nosotros será un poco complejo entenderlo o tal vez aceptarlo, eso no lo sabemos. Bueno, nosotros por lo menos tenemos un entrenamiento, que es que vimos Terminator, la 1, la 2 y la 3 varias veces, entonces yo creo ya sabemos. Ya en caso tal de que un picharreo, por ahí una reja así con un círculo, ahí como que lo cortó algo raro, ya sabemos que se llegó un robot. Y lo que decías ahorita de la importancia pues como de la radio, la pregunta sería como con respecto a la radio pública y que sea como de la comunidad. Vos decías que en vos ha tenido un impacto positivo a la hora de tu cultura musical. Imagino yo que al trabajar en una emisora, es que ya el nombre lo dice, emisora cultural, encierra como que esa sabiduría, como esa necesidad de ir más allá. Entonces, ¿vos crees que esa función, por ejemplo, hablemos de esta emisora en particular, como esa repercusión en la comunidad, vos sí la notás? Por ejemplo, que Pereira, el Eje Cafetero, tenga esa oportunidad de tener esta emisora y que tenga estos temas, ¿no? Música clásica, todo eso sí se nota a la hora de la llegada a la gente, o
o la gente se ha ido apartando, por ejemplo, de esa radio cultural, o la emisora todavía tiene esa relevancia? Sí, pues bueno, no es un secreto que las emisoras desde hace algunas décadas comenzaron a trabajar una programación más enfocada o digamos segmentada a cierto público, ¿cierto? Por eso las cadenas radiales, las grandes cadenas, tienen una emisora de X estilo musical, otra emisora más enfocada hacia los estilos musicales de los muchachos, etcétera, ¿cierto? Es un tema pues ahí de publicidad, marketing, etcétera. Entonces la emisora cultural de Pereira, desde que nació, tuvo también su segmento enfocado, digamos que a los oyentes o a la ciudadanía que tenía un gusto musical diferente a lo que se escuchaba en todo el espectro de esta parte del país. Un nivel intelectual, digamos, un poco diferente, o si se quiere decir, si se puede decir la expresión un poco más elevado debido a sus formaciones académicas, ¿cierto? Sí, esa palabra, porque es que como ahorita estamos en la generación de cristal, Ajá. Cuando uno habla de esa manera, la gente asume de que uno moralmente se está poniendo por encima de los demás, ¿no? Eso es bien particular porque, de hecho, en un podcast que hice con un artista local de aquí de Pereira, el hombre yo le pregunté eso, pues con respecto al rock, que a mí me parece que el rock tiene pues como esa temática, ¿no? Muy interesante. No, usted viera en los comentarios la gente ofendidísima. No, pues que creen que son los resucitaron no sé quién, que son los no sé qué, los especiales, que la otra música también tiene. Pues que uno, cierto, pues pero las cosas hay que llamarlas como son. Sí, pues en ese momento, porque yo conozco la historia de la emisora. Yo llegué cuando la emisora tenía 7 años y de ahí para atrás, claro, y de ahí para atrás averigüé y me informé, le pregunté a los que estuvieron en la fundación, leí. Entonces sé que la emisora en ese momento fue creada claro, un grupo de, digamos, de personalidades de la ciudad, de intelectuales, que en ese momento pues estaban vinculados a esas expresiones artísticas, a las artes en general aquí en Pereira. Hace poco cumplió 30 años esta emisora. 33 años. 33 años, el 15 de mayo. Entonces, bajo esa premisa, digamos que ese grupo decidió en su momento hacer toda esa gestión extensa entre las autoridades de crear la emisora. Entonces, por eso la emisora nació siendo solo de música clásica. Cierto, ya solamente yo recuerdo, solo era música clásica. Solo de música clásica. Inclusive la música clásica era de una colección de don Benjamín Saldarriaga, que tenía una colección de casetes de música clásica. Un saludo a don Benjamín. Creo que en paz descanse. Saludos donde esté. No, yo sabemos, creo que está. No, sabemos de arriba o abajo. Pero... Imagínate el demonio escuchando música clásica en un cuadro bien particular. Pero don Benjamín, sí. Uy, bacano. Era la colección privada de... Claro, y también llegó la colección Salvat, que fue donada, una famosísima colección mundial de música clásica, la colección Salvat, que venía tanto en casetes como en LPs. Entonces esa era la programación, música clásica en su momento. Entonces comenzaron después a hacerse un poco, a abrirse un poquito más, a hacer unos programas, digamos, de lo que hoy llamamos con contenido. Entonces unos programas creo que hubo uno en su momento de la personería, bueno, unas cosas así. Sí, teniendo, o sea, pues como... Cumpliendo esa función pública. Cumpliendo esa función pública. Pero el grueso o la columna vertebral fue la música clásica. Esa era como la... Para muchos, sí, no, y es que así debe ser para gente divinamente. La cuestión es que, por ejemplo, si eso lo trajéramos hoy en día, muchos pues meterían el brinco con por ejemplo, bueno, y entonces ¿dónde queda la música colombiana? ¿Y dónde quedamos nosotros? Entonces, ¿por qué tienen que ser artistas? Porque esa es la vaina de hoy en día, ¿no? De que no es usted aportar para algo, sino quejarse por lo que ya hay, entonces y decir, ¿por qué no hacen esto más bien? Y pues, no sé, la música clásica, eso es universal, ¿cierto? De hecho, eso no cumple derechos de autor, ¿no? No, ¿Está sujeta? Después de 100 años ya no pagan nada. Toca esperar entonces para poner el thriller en un video. Sí. Ay, no lo sabía eso. Y entonces, no, claro, y también se creó el programa de música colombiana. Claro, espacios folclóricos, claro, porque obviamente, como vos lo decís, el mismo nombre lleva la esencia cultural en su título. Y entonces se comenzó a diversificar la música, pero en ese sentido, en lo cultural. Entonces, música clásica, música colombiana, música instrumental o lo que se llama música brillante, orquestas pues, de gran formato, agrupaciones de gran formato, jazz, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, a medida que
Y la emisora, digamos, fue cumpliendo sus años, llegó César Betancourt, se comenzó a abrir un poco más la emisora, entonces llegó en su momento un programador y realizador que se llama Wilman Salinas, todos lo recuerdan, y entonces comenzó ya el tema más a fondo de la música cubana, la música folclórica de otros países. Ya hacer como esa arqueología y empezar a mirar formatos. Un programa de rock, géneros, y pop, ¿cierto? Y así empezaron a llegar otros personajes, pero siempre con la esencia de presentación desde el punto de vista pedagógico. Claro, que no se saliera de nada comercial. Exacto, nada comercial. Para instruir, para culturizar toda esta manada de... esta manada de indios. De iguazos, como dicen los amigos de, pues de la tele. Yo creo. Y entonces, claro, en ese sentido la emisora tiene una relevancia fuerte. Yo creo que mucha gente acá, ese espacio, por lo menos para sentirse un poco más culto, uno siempre ponía esa emisora. Sí, claro. Para uno relajarse. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo vivía acá y para, pues en las mañanas, a veces que uno quería como que, bajarle. En la época no estaba Spotify, nada vainas, entonces uno ponía la Remigio. Y algo aprendía, usted escuchando. Claro. Algo aprendía que este compositor fue del periodo barroco, que fue del romanticismo, o que esta banda se fundó en tal. Algo porque siempre todo aquí ha sido libreteado. Sí. Siempre. Sí, todo. claro. Entonces, porque siempre aquí la filosofía es entregarle a los oyentes o a los usuarios o a los ciudadanos, son tantos sinónimos que tenemos que usar ahora. Sí. Entonces, ellas, ellos, ellas. Entonces, para todos. Todos y todas. Siempre hay que entregarle algo pedagógico. Es el componente pedagógico de la emisora cultural. Que vayan con una información extra, no que queden ahí pues como compren el disco de Mozart. Nada. No, nunca. El último éxito de Mozart. Entonces se fue evolucionando la emisora. Llego yo y entonces empiezo a tener esa inquietud por un programa de rock acá. Entonces le propongo al director en su momento. El bichito desde el colegio. Desde el colegio. y hasta que me abrió el espacio y así empezó Juglares del Rock. Así creamos Juglares del Rock. Ya se llegó el rock acá. Juglares del Rock este año 2023 cumplió 25 años al aire. Yo creo que casi con los Carlos, más longevos. Sí, claro. Con Carlos, el Espectro, digamos que logramos consolidar que sea ya el programa más antiguo de rock de la radio. No sé si en el eje cafetero, por lo menos en esta partecita. No, yo creería que sí, el eje cafetero sí estoy seguro. Y rock en español, en nuestro idioma. Entonces sí, Carlos ha hecho un aporte muy valioso al programa. Él contó cómo llegó a Juglares del Rock. Unas casualidades de así la vida, de pronto muy decir. similar me pareció la historia a la tuya. Pues claro que vos estás persiguiendo más eso. De pronto Carlos sí está como más así como de carambola. Pues vos sí de pronto estabas ahí como haciendo ahí los cálculos para pegarle a la bola. Vos perseguiste más eso, pero Carlos sí fue pues así por el gusto que él tenía, ¿no? Y esa sí, claro, por la música. Entonces con Carlos se ha hecho un trabajo muy, muy interesante ahí desde muchos años ya que él nos apoya pues en ese programa y se logró consolidar ese programa. Ya es, digamos, es una marca reconocida de la parrilla yo no creo que eso se mueva fácilmente. A ver de que llegue quién sabe qué. O sea que en ese sentido, metiéndolo en camisa de 11 varas, esa cuestión política y cómo se maneja. O esto es totalmente independiente, ya tienes la capacidad de decir no. Sí, nosotros no nos dejamos manosear. Afortunadamente la emisora, digamos, ha tenido su independencia política, a pesar de que pertenece pues en este momento a la Secretaría de Cultura, una Secretaría del municipio de Pereira, pero no ha tenido, digamos, ese componente ahí político pues, que tiene que funcionar por la gestión de X o con ciertas tendencias, ciertos mensajes subyacentes. No, porque además la normatividad no lo permite. Por ser una emisora de interés público no permite. O sea, pero uno sabe que sí se mueven ciertas cosas, porque sí, claro. Pues uno, por ejemplo, donde yo vivo hay una emisora comunitaria, pero pues eso es un bastión político. Y tristemente es así. Y entonces uno dice, es más, hay un canal comunitario, una emisora, y yo trabajé en lo público allá en el municipio de este, entonces para lo que decíamos ahorita, que la personería, que la Secretaría de Vivienda, entonces yo como secretario de Vivienda alguna vez quise hacer unos anuncios de interés público para que la gente supiera sobre unas vainas, y cuando llegué me pidieron plata.
Y yo les dije, pero ¿cómo es posible si esta emisora es del municipio, es de la gente? Y yo no estoy aquí vendiendo nada, ni estoy invitándolos a que compren nada mío. Simplemente les estoy diciendo que esto es una vaina que está haciendo en la alcaldía o en la Secretaría de Vivienda para que la gente sepa y beneficiar a la gente. Nada, que no sé qué. Y nunca más volví a emisora. Cuando me invitaban, que venga, que para que charlemos sobre la vivienda. Yo no, viejo, mándeme un cuestionario y lo respondemos. Yo lo respondo por escrito, usted lo lee allá. Pero desde ya yo dije, no, esto es el colmo. Entonces por eso te pregunté y me saltó esa duda porque Sí, no piensa que como actuamos cerca de uno, ¿no? Todo el mundo actúa así. Pero bacano eso, ¿no? Sí, no. Hace muchos años. Que la emisora sea libre, pues que no sí, tenga esa... hubo una tentativa de manejo político. Uy, esos manes. Y pues, digamos ¿Quién se paró ahí ante eso? ¿Quién le dijo no? En su momento, ¿Quién fue el Gandalf que dijo no pasarán? En su momento, el directivo que estaba... Se amarró los pantalones. Pero se amarró los pantalones, fue al consejo municipal y dijo, no, vea, esto se maneja así, aquí está la normatividad, esto no es viable como ustedes lo están proponiendo. Además, la audiencia la ha defendido mucho siempre. Así que cuando... Sí, la gente, eso es como intocable, ¿no? Esto la gente quiere mucho, la consideran ya como pues patrimonio de los pereiranos. Claro. Entonces, de hecho, cuando, por ejemplo, hace poco que se llevó a cabo la liquidación del Instituto de Cultura de Pereira, al que pertenecía la emisora, para pasar a ser Secretaría de Cultura. Liquidaron el instituto. Eso era descentralizado. Era descentralizado. Ay, ya la Secretaría, pues obviamente ya es una de las ramas del Ejecutivo Municipal. Y en ese momento, pues la emisora, pues al ser liquidado el instituto, quedaba sin la licencia, porque la licencia estaba otorgada a la institución. Claro. Entonces, en ese momento hubo mucha incertidumbre, que la emisora cultural se perdía, etcétera, etcétera. Pero ahí sí había como un limbo jurídico, ¿no? Sí, claro, un limbo jurídico. Afortunadamente, todo se logró absolver gracias pues a la gestión en ese momento del alcalde, de la directiva que nos acompañaba. ¿También o no? No, eso es del municipio. Eso es municipio, ¿cierto? Municipio. El departamento no tiene emisora, ¿cierto que no? Sí, tiene una emisora de interés público. Sí, se llama Risaralda Estéreo. Algo así. Ya. Pero no, mira que yo no sabía. Pues de hecho pensé que como yo siempre tenía esa mentalidad toda reduccionista de que Pereira es Risaralda. y claro, pues pensé, pero es del municipio. Es del municipio, sino que tenemos cubrimiento regional. Claro. Es de las emisoras que tiene ese... Llega lejos. Sí, Ya tenemos... La emisora tiene en este momento 5 kilovatios, 5.000 vatios de potencia. Cubrimos Caldas, Quindío, Risaralda, norte del Valle y sur del departamento de Antioquia. Y la idea, uno de los proyectos que tenemos a mediano plazo es aumentar la potencia. Estamos ya en ese trámite con el Ministerio de las Tecnologías para aumentar potencia y tener más cobertura. Claro. Entonces, y entonces la gente brincó y dijo, no, la emisora ni pues... Claro, porque ese rumor se regó, que es que van a acabar la emisora cultural, que es que la frecuencia la iba a comprar X cadena. Esos rumores ¿Cómo es que salieron. ¿Cómo es que se llama la emisora que tiene canal dentro de la ETV? El transistorcito ese decodificador. ¿Cuál? La más bacana. ¿Cómo es que se llama la emisora? No, eso hay ahora. La más bacana. Es para emisora de taxista. ¿Qué? La Mega, ¿no? La Calle. La Calle. La Calle iba a comprar la emisora. Entonces, claro, eso se regó y entonces empieza la gente a escribir, a enviar cartas todo por red. Entonces, afortunadamente hubo, digamos, mucho respaldo de los mismos oyentes. Pues claro, eso movió fibras, políticas, muchas cosas y bueno, hasta que fueron y hicieron la gestión en Bogotá, hablaron y las licencias ya se pudo, digamos, pasar al municipio de Pereira, que ya era la nueva razón social como concesionario de la frecuencia, ¿cierto? Ahí está la respuesta a la pregunta en el sentido de la importancia de la radio y se ve. Cuando se vio amenazada esa emisora pública, esa emisora de la gente, y mire que la gente brincó, la gente no le dio un pito, no, pues que quiten eso, ¿cierto? Claro. O sea, entonces ahí se ve la gran relevancia que tiene esta emisora para la comunidad. Sí, es importante. Y mira, Carlos, te hablaba pues que en su momento la emisora fue creada pensando en esa audiencia
exclusiva o en un público objetivo exclusivo. Los de té por la tarde y todos los que no tienen que trabajar. Y entonces a lo largo de toda la historia de la emisora, con la apertura de esos nuevos espacios radiales y musicales, se fue, digamos, captando otro tipo de audiencia, ¿cierto? Se fue peregrinizando la emisora. Se fue peregrinizando, no, regionalizando, digamos. Bueno, no, así, yo me refiero a Pereira por la historia tan bonita que tiene este municipio con respecto a la parte de los yo diría que fueron refugiados. La familia de mi papá es refugiada del norte del valle de la periodo ese de la violencia tan oscuro. Gente del Tolima, del norte del valle, de Caldas, o sea, gente que se aglomeró en esta ciudad, eran desplazados y prácticamente, pues yo diría que refugiados, que no llegaron a un refugio, pero fueron desplazados por la violencia y por eso esta ciudad es tan liberal y hay gente de tantos colores. Esta ciudad ha sido receptora, sí. Sí, esa es esa historia bonita. Entonces mira que en ese sentido la emisora también tiene como empezó a incluir más vertientes y todo ahí. Sí. Entonces empezamos a crear espacios segmentados a públicos específicos. Entonces hay una franja dedicada para los niños, una franja infantil, otra para los jóvenes, ¿cierto? Otras franjas para los adultos, otras franjas para las personas que digamos escuchan temas diversos de historia, de personajes mundiales y así. Entonces fuimos como segmentando por franjas la programación en general de la emisora cultural. Eso sí, tiene una columna vertebral en semana que es la música clásica. Claro, hasta ahora, por ejemplo, que estamos grabando, estamos en música clásica. La música. Bueno, está haciendo ahí el acompañamiento. ¿Qué te iba a decir? Y eso, ¿ustedes cómo miden ese rating y esa vaina? O sea, ¿cómo saben ustedes? Digamos, ese estudio de mercado para decir, pues, de mercado entre comillas, no como ese estudio para decir, bueno, hay una audiencia para esto, entonces a los niños a tal hora y la gente, sabemos que la gente hasta ahora puede, digamos, utilizar esto como material pedagógico en un colegio, para poner la emisora en un colegio a la hora del descanso para que los chinos no se maten escuchando reggaetón. Pero es cierto, como que porque uno sabe, es una batalla. Eso es una locura. Y pues yo creo que la pregunta que viene ahorita un poco escabrosa, pero hay que hacerla para meterlo en camisa de 11 varas. ¿Eso cómo lo hacen? Bueno, el mejor, digamos, estudio de rating aquí en la emisora es sin duda la interacción que hay con los oyentes, el teléfono y el WhatsApp, ¿cierto? Eso se convirtió en una herramienta clave de interacción con la audiencia. Entonces, hay programas en directo, y entonces se generan preguntas o se genera algo como interactuar con la audiencia. Y ahí se va como analizando, dependiendo como del perfil y hay un seguimiento. Estos oyentes siempre aparecen a esta hora, estos a esta otra hora, y bueno, y ahí vamos como haciendo unos cálculos matemáticos, ¿cierto? Sí. Pero hay otros estudios a los cuales, digamos, nosotros no pertenecemos porque nosotros no pagamos esos estudios, sino que eso lo hacen las emisoras comerciales, que es el famoso ECAR, el Estudio Continuo de Audiencia en Radio Radial. Y ellos sí, digamos, hacen unas encuestas más específicas a segmentos de la población y por edades y hombres, mujeres, niñas, etcétera. Y hacen unas muestras aleatorias súper, pues, no sé, lo que llaman ellos la famosa ficha técnica, pues, no sé, muy rara, me parece a mí. ¿Qué es? Pero hacen unas encuestas y entonces ahí salen todas las emisoras comerciales, de interés público, comunitarias, etcétera. Nosotros aparecemos por allá, en algún momento aparecemos. En algún punto de la encuesta salen. Entonces también digamos que ahí enfocamos, entonces sumamos Manizales, Pereira, que es las ciudades de influencia de la señal en masa, y bueno, y hacemos ahí unos cálculos y más o menos tenemos ya unos espacios radiales que sabemos son los que decimos premium, nos llamamos comercialmente premium. Sí. Y entonces sabemos cómo enfocamos ese tipo de programación ahí. Los fines de semana hay otro público diferente, hay una programación mucho más variada, etcétera, etcétera. Y en esa interacción con la gente, porque pues como decíamos ahorita que hay esa vaina hoy en día de que si no me ponen esto, entonces están en contra de. Entonces la pregunta es la interacción con la gente y por qué, digamos, pues no sé si va a ser aquí abogado el diablo,
entonces mucha gente defiende que el reggaetón, que ese tipo de, pues no sé qué otros géneros así como detestables, ahí por ejemplo la bachata, bueno, no sé. Yo estoy aquí hablando desde mi gusto personal, no me van a fusilar, pues ni a Mauricio, porque es cierto, Mauricio, porque le gusta la bachata. Pero entonces, ¿por qué, digamos, o digamos, esos géneros de música que excluyen, no, ay bendito, ¿cómo es que sigue la generación de cristal? Digamos, ¿bajo qué criterio ustedes dicen, no, esto no va? O sea, no, aquí no se pone esta música. Hablemos pues del caballito de batalla que pecaba el reggaetón. Siempre es como el que recibe todos los disparos. Eso como por qué lo determinan. Si mucha gente diría, no, pero eso también es cultura. Eso también hace parte de una expresión cultural de un pueblo, que no sé qué. Y otro tipo de músicas así, música popular, aquí creo que tampoco. Y eso es bien particular porque uno podría decir, bueno, es que el eje cafetero, Pereira tiene que es que el Festival del Despecho. Y eso es como tan arraigado dentro de la cultura, digamos, de aquí, y no lo ponen dentro de la emisora cultural. Entonces, ¿ustedes ahí cómo se defienden? ¿Con qué escudo salen a defender? Bueno, ¿bajo qué argumentos? O sea, ¿cómo? Bueno, desde el punto de vista, digamos, normativo, nosotros en nuestro manual de estilo, sí, que tuvimos que presentarle al Ministerio de las Tecnologías, la Información, etcétera, definimos que en la rejilla de programación no íbamos a incluir géneros musicales como el reggaetón, la música popular, etcétera, etcétera, que vimos desde el punto de vista más comercial. Y decimos que pues hay otro tipo de emisoras que están enfocadas a esos géneros y estilos musicales. Entonces que en ese sentido no nos parece como empezar a competir sin sentido con esas emisoras, pues no tiene lógica. Por eso nosotros hacemos siempre algo muy diferente. Sí, claro, otro target. Ve, está muy salomónica esa. Y por otro lado, nosotros tenemos una responsabilidad con los oyentes que escuchan esta emisora y pues no es un secreto que las líricas del reggaetón a veces estimulan ciertos comportamientos sexuales o aberrantes o de muchos tipos a los muchachos, y eso pues no es un principio de la emisora. Pero entonces ahí cae uno vez en ese dilema. Yo estoy aquí, pues, me puse ya el traje de John Milton en El abogado del diablo, porque mucha gente aduce que ese tema 3X, pues en esa música, eso hace parte de la libertad de expresión. Que supuestamente ninguna música, o sea, influencia el comportamiento de nadie. Que cada cual actúa como quiere, ¿cierto? Entonces, ahí cómo se hace. Claro, Mauro. Y por ejemplo aquí han llegado artistas que hacen música urbana o reggaetón y dicen, no, pero es que la canción que yo quiero que me muestren acá o suenen no tiene nada que ver con temas sexuales ni nada, es una canción romántica de amor, pero el estilo sigue siendo, o sea, reggaetón. La música, la producción, el sonido es reggaetón. Claro, es reggaetón. Entonces, o usted le abre espacio a todos o a ninguno. Ay, María. Entonces, digamos que por unos pocos toca tener una filosofía ahí. Un poquito más radical. Lo mismo pasa con las religiones, ¿sí? Aquí en la emisora muchos años han venido aquí y existió un programa. Sí, un programa con una tendencia católica muy marcada, muy respetable en su momento, porque cuando yo llegué ya existía. No, y uno podría decir que es que, por ejemplo, gran parte, como digamos, de esa música barroca y todo, y gran parte de la música clásica tiene inspiración en lo religioso y pues directamente cantatas, los oratorios, todo está inspirado todo y el patrocinio. Católico. Usted no puede negar que la Iglesia Católica en su momento fue la que les abrió espacio a toda gente para que, bueno, toquen aquí, tengan plata para que compónganle el opus no sé qué a quién, a María, a José, a todos. Claro. Telemann cuando estaba trabajando al servicio, creo que era del Sacro Imperio, y cuando Telemann estuvo allá contratado, él debía cada 8 días crear una obra musical para el servicio sagrado. Entonces, por eso Telemann fue uno de los compositores más prolíficos, porque cada 8 días presentaba una obra nueva. Religiosa, claro, sacra, con tendencia obviamente. Y los mecenas eran la iglesia. Por supuesto. Entonces eso era una fecundidad musical tremenda. Entonces, por ejemplo, una emisora cultural, bueno, que la estructura, como la espina dorsal es la música clásica, ¿cómo hizo para sacarse de ese programa católico? Bueno, en ese momento
No, pues... ¿El programa era directo de frente a lo católico o era Sí, presentando música religiosa? Era clásica era música y... religiosa, pero obviamente las lecturas y todo era con tendencia católica. Ay, ¿cierto? Marina. Entonces... Muy bacana la eso, historia. Entonces eso tuvo unos años ahí, tuvo su audiencia y no sé qué, hasta que pues digamos que llegó el momento en que se decidió, porque aquí pues todo es muy organizado en comité de programación, porque empezaron a llegar otras iglesias. Entonces, venga, claro, llegaron, por la cuestión de la Constitución. voy a nombrar así aleatoriamente, pero no es que hayan llegado, no que por dar el ejemplo, listo, porque no quiero. Le quiero apuesto tocar. que son los que no vinieron y se van a quedar como en el ejemplo. Entonces llegaron los mormones, los de la piedra, no sé qué, bueno, todas esas iglesias o credos que ahora existen, ya uno ni sabe cómo los tiene que llamar. Bueno, entonces empezaron a solicitar que un espacio. Entonces, claro, como ellos sí, a nosotros no. Como los hijos, ¿no? Como a él sí lo dejan y a mí no. Claro, y es verdad. Con razón. Porque la Constitución lo dice. Y con razón, claro. Entonces en ese comité se decidió no. Entonces no hay ni para uno ni para nadie. Y sacaron el... Y entonces la gente que escuchaba el programa... También en el manual de funciones de una vez está... Porque la emisora también... cultural de Pereira no podrá difundir temas laicos. Ni fútbol, ni... Ay, bueno. Nada de esas cosas. Entonces quedamos sin... ¿Y la respuesta de la gente cómo fue? No, pues obviamente eso fue... aterrador, que como así, que sí. Porque igual, así como es muy liberal, Pereira también es muy conservadora en la religión, muy católica esta por ciudad. Supuesto, pero tocó, como se dice vulgarmente, darnos la pela y frentear a todo mundo y hacerle entender que, claro. que es que, o entonces volvemos a esta emisora de programas religiosos. De una franja de 11 de la noche a 6 de la mañana. Que cada quien vaya a sus oficios claro, religiosos y eso, como quiera irlo, pero no. Siempre hay que pensarlo, es de aquí para afuera al público en general. Claro. No puede ser un segmento, un público particular. Y lidiando con esa audiencia, vos has tenido dentro del programa, los programas que has dirigido, esa interacción. El de rock, y el de rock al inicio, cuando empezamos con... Pero ustedes hacían, bueno, y llamen, y entonces, ¿cómo era esa interacción o qué? Pues en vivo, que eso es lo más complejo de manejar, ¿no? Sí, no, claro, o sea, como todo, cuando empezamos y el programa empezó a coger fuerza, la gente, pues, obviamente los rockeros lo recibieron muy bien, pero la gente de la emisora, los que habitualmente escuchaban la emisora, también. Y eso fue una pelea la tremenda. Pero desde ahí, digamos que desde ese punto de vista, el rock es más estructuralmente bien hecho, ¿cierto? Sí. Entonces, usted puede analizar un solo de un guitarrista, una voz lírica, o este man por qué canta así. Mucha gente mete a Wagner ahí como el escudo, el primero que se mete en Wagner, ¡pum! Vea, escuché eso y lanza las Valquirias y verá que eso es puro metal y así se van. Pero bueno, dentro de esa interacción dentro del en vivo, ¿te ha tocado así como situaciones escabrosas, como, uy, habría que hacer uno, o hacer la de Julio... La de Julito, colgar, no me vaya a colgar, no me cuelgue. No, afortunadamente no. Muy amable la gente que llama. El oyente es siempre. muy respetuoso acá. Pues a veces sí hacen comentarios y se quejan y que no les gusta esto, no les parece, pero de una forma pues muy, muy respetuosa y pues los escuchamos y los atendemos. Pero que hacia el aire pues hayamos tenido algo así como... medio bochornoso, no. ¿Y alguna historia de esas, por ejemplo, como que te marcó a vos en un sentido pues como positivo? Digamos que dice, bacano, hombre, uno haber estado en este momento, en este espacio de la historia, en este espacio audiovisual, o ¿cierto? En la radio. No, yo creo que, por ejemplo, cuando la emisora comenzó, digamos, esos contactos internacionales, esos servicios, nosotros teníamos unos espacios de servicios internacionales donde las emisoras culturales o del Estado de otros países nos enviaban material, nos enviaban unos programas. Y entonces había un programa muy famoso que seguramente muchos recordarán, o de pronto vos también, el Europarade, que se producía en Radio Nederland. Y eso lo hacía un colombiano, Alfonso Montealegre. Allá. Él tiene una historia de radio también muy bacana, muy bonita. Y él
y él ese programa lo elevó a nivel internacional con un éxito tremendo. Era un conteo de hits mundiales en ese momento. Nosotros a través de ese servicio de transcripción mensualmente recibíamos el programa, lo emitíamos, escogíamos pues un día al finalizar el mes, y una vez el programa, él a través de esas grabaciones decía, vamos a cumplir años, no sé qué. Estamos hablando, yo creo que en 2000, eso fue en el año 2001 más o menos, y entonces iban a cumplir no sé cuántos años. Entonces que las emisoras que quisieran enviaran un mensaje de felicitación, lo que quisieran. Entonces yo decía, no, qué chévere, bacano, ¿será que enviamos un mensaje? Pues cuando eso no había ni por correos ni nada, era correo certificado, ¿cierto? Sí. Nosotros teníamos... No había esa facilidad del internet tan rápido. Entonces que había que enviarlo en una grabación no recuerdo si era en un casete, creo que hasta lo alcanzamos con unos amigos a quemarlo en un CD de la época, en los primeros quemadores que llegaron. Lo grabamos, estaba Paola Ramírez en la emisora, entonces yo le dije, Pau, grabemos esto entre los dos. Entonces, bueno, yo hice el tema de producción y lo enviamos. Nosotros teníamos un convenio con 472 al postal. Eso que si hoy en día demoran, imagínate en esa época. Claro, entonces cogí en el programa, en el disco que ellos enviaban, estaba la dirección, y lo envié. Yo, enviémoslo a ver, pero ustedes imaginan cuántas emisoras en el mundo sí, acá hay que llegar. Están recibiendo esa solicitud de saludo, Esa gente tenía por ahí en el mundo, pues hay más de 300, 400 emisoras en transcripción. Sí. Entonces yo, bueno, enviémoslo. O sea, ellos producían para 300 emisoras. O más, eso porque usted simplemente les enviaba una carta, vea, nuestra emisora es así, estamos interesados en que nos envíen su producto del Europarade y tal, y ellos se lo enviaban. ¿Y el Europarade qué era? Era un conteo regresivo de éxitos mundiales. De ese pues allá en Europa, me imagino. De ese momento, sí. Tan bacano. Era muy chévere. Por ahí tengo todos esos discos guardados acá. Y entonces, cuando como en los programas siguientes, no sé si fue como a los 2 meses, cuando en el programa, y llegó el saludo de nosotros ahí incluido en la producción. Entonces se imaginan la voz de Paola, la mía. Sí, saludamos desde Pereira, saludamos. Entonces imagínense, la emisora cultural de Pereira sonó a nivel internacional en ese momento. No había streaming, no había nada de esas cosas todavía desarrolladas. Pero entonces ellos ese mensaje lo radiaban para las otras, todas esas emisoras que tenían. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces fue muy chévere porque uno se siente, la emisora cultural, y nosotros sonando en este programa que es que era el éxito de los éxitos de los programas de conteo regresivo. Búsquelo en Google y verá qué les va a aparecer. Entonces fue muy chévere, fue una experiencia muy gratificante que, digamos, lo llena a uno como de qué bacano. No sonará todo en todo el mundo. Bacano. En todo el mundo. Pues en ese momento que, como te digo, no había streaming ni existía nada de esas cosas. Pues ya esa facilidad de viajar por las ondas, no sé, eso es muy mágico, es muy bonito. Fue súper chévere. Bacana esa historia, Mauro. Así ya estoy por Mauro. Primero Mauricio, después Mauro. Ahorita le iba a decir Mauro, terminar como por eso el espectro guardó ahí. Adelante es quemado. Ay, ese espectro. Carlos, un saludo para Carlos. Sí. Bueno, no, hay mucha tela para dónde cortar, me imagino yo, porque este tema de la radio es muy amplio. Sí. Sin embargo, creo yo pues que ya... Y esto es una pasión, esto es algo que definitivamente lleva a uno adentro, ¿no? A veces imagina, cuando llegue la vejez, ya lo que uno empieza a pensar. Esa cápsula, las cápsulas del tiempo, porque quedan ahí. Usted imagina todas las grabaciones dentro de tanto. ¿Cierto? Sí. Esas ondas que viajaron y siguen viajando, porque supuestamente en teoría eso es que sigue viajando. Supuestamente es que sigue viajando. Entonces imagínate que llegue por aquí, dentro de cuántos miles de años habrá una civilización bien, digan, ve este man que muy bacana. Vamos a investigar Google. Google. Muy bonita esa historia de Radio de Mau. Muchas gracias, chévere, Mauricio, por Carlos, recibirnos en tu casa y habernos dado este espacio para conversar un ratico ahí de la radio. Yo sé que queda mucha cosa para contar, sin embargo, pues ya es justo y necesario. Muchas gracias, Mau Carlos. Tiene que seguir produciendo radio para poner esa música tan bacana que tiene la emisora Remigio Antonio. Escuchen la Remigio Antonio 97.7 y en internet. Emisora cultural de Pereira.com. Ahí estamos también. Real Audio.
Bacán. Tecnología digital. Sí, toca acomodarse a todo esto. Sí, señor. Gracias, Mauricio. No, Carlos, a vos y a todos, muchísimas gracias. Y bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Si llegaron hasta esta parte del episodio, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado El Caseto. Hasta el próximo capítulo.